Ya, ahí sí. Ya, pues, ¿qué vimos en la clase pasada? Vimos organelos, de hecho aquí hay un pequeño resumen, células en resumidas cuentas. Anteriormente vimos células procariontes y la semana pasada nos concentramos solo en los organelos específicos que se encuentran en las células eucariontes. ¿Ya? Recordemos que esto va sí o sí también, ya el ejercicio de organelo siempre ha entrado. Más difícil, más fácil, normalmente nunca es un ejercicio difícil, rara vez es un ejercicio difícil, por cierto. Siempre es un ejercicio fácil porque o es el segundo ejercicio o el tercer ejercicio, no más allá de eso, no más allá de eso. El ejercicio membrana o el tercero o el cuarto. ¿Ya? Entonces todo esto va secuencial, pero sí el ejercicio de membrana es un ejercicio que descoloca un poco porque es un ejercicio que ya sube la dificultad. ¿Ya? Recordar entonces que célula eucarionte, célula animal, ya característica, no solo tiene centriolo, dijimos que tenía lisosoma, tenía flagelo, tenía cilo, les colocó el centriolo como el dato más fácil de recordar. ¿Ya? La célula vegetal es un poquito más específica, tiene pared celular, tiene cloroplastos, tiene vacuola central, que son los organelos específicos. ¿Ya? Ahora, entre ambas células, célula animal y vegetal, nos vamos a encontrar que aparecen organelos que son y estructuras que son propias y que son generales ya para todas las células. El núcleo, por ejemplo, los retículos, ya están animales y vegetales. El aparato de Golgi también está en animales y vegetales. Las mitocondrias, los peroxisomas, ya son 5 organelos y esos 5 organelos, como les decía, están en todas las células eucarionte. ¿Ya? Eucarionte o eucariontes, ahí para hablar en plural. El ribosoma no es un organelo, es un complejo supramolecular, una masa de macromoléculas muy o altamente apretada, por así decirlo. Se encuentra tanto en eucariontes como procariontes. Su función es la misma para los dos tipos de células, o las tres si metemos ahí o hacemos la separación de la célula eucarionte. Eh, y recordar que el ribosoma, la única diferencia que podría encontrarse con las células animales y las vegetales, el ribosoma procarionte es un ribosoma con una marca genética 70S, ya que no es más allá que la estructura que lo va a diferenciar. Ya es una cosa de marca genética, no es algo en función. La función de los ribosomas es la misma para todas, perdón, las células. No olvidar eso también. Miren los videos ya de la clase anterior si tienen alguna duda. Si no quieren verlo, me pueden hacer la pregunta en el WhatsApp igual, no hay ningún problema. Vuelvo ahí, el otro día estuve conversando con dos chicos que me estaban escribiendo tarde, 11:30 una chica, 12:30 un chico. ¿Por qué? Porque de hecho él llegaba tarde de la pega, ya entonces ahí me preguntaba después de la pega que estaba estudiando. Y en el caso de la niña, claro, pues está a cargo de su hijo y su hijo es el único rato que la dejaba descansar, por así decirlo, después de las 10 de la noche. Entonces estudió, le aparecieron un par de dudas y pues por suerte el sábado me encontraron despiertos ahora y les pude responder. Yo normalmente le respondo al tiro, hay veces que me suelo acostar un poco más tarde, que es como lo máximo. Si están estudiando a esa hora y me quieren preguntar algo, no hay problema. Si no, les voy a responder al día siguiente, ya en la mañana, sí o sí, les voy a responder. Si me demoro, podría ser porque me dejaron pillo con la pregunta, ya, pero les voy a dar la respuesta igual, ya, porque lo voy a buscar en internet, lo voy a entender yo primero y después se lo voy a explicar a ustedes. Entonces no es problema, ya, así que si tienen alguna duda, no duden en consultar, ya. Hoy día vamos a ver membrana, ya vamos ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver esencialmente hoy día? Conocer el modelo del mosaico fluido, la funcionalidad de la membrana, ¿ya? El medio externo e interno, que es la gran función que hace la membrana plasmática, separar los medios, crear el citoplasma y el medio externo de la célula, que es la gradiente de concentración, los tipos de transporte, activo-pasivo, ¿ya? Y lógicamente qué tipo de solutos, qué cosas pueden atravesar la membrana plasmática y qué otras cosas no. ¿Ya? ¿Qué tengo que considerar con esto? Tengo que considerar a grandes rasgos de qué está compuesta la membrana plasmática, cómo está formada y no olvidar que la membrana está presente en todos los tipos de células con la misma composición. ¿Ya? Por lo tanto, para células procariontes como para células eucariontes, da lo mismo que tan compleja sea la célula eucarionte, ya da lo mismo si es animal o vegetal. Todas las células tienen membrana plasmática compuesta por lo mismo. ¿Ya? Y eso también tiene que quedar claro. Recuerden que la membrana, el citoplasma, los ribosomas y el ADN están presentes en todas las células. ¿Dónde estén asociados los ribosomas? Eso ya es específico de la célula eucarionte. Cómo esté compactado el ADN también es específico de la célula eucarionte. Pero la composición del citoplasma y la membrana plasmática son parejas para todas las células, ya para que no se olviden de eso también.
Por lo tanto, la membrana no les permite diferenciar una célula de otra. ¿Ya? La cápsula proteica que tienen los procariontes quizás sí, la pared celular quizás para células vegetales. ¿Ya? El animal no, pues ahí el animal hay una pequeña diferencia ahí, pero la vamos a ver ya después dentro del modelo como tal. Esa es una membrana plasmática típica. ¿Ya? El modelo del mosaico fluido es el modelo de membrana que se conoce actualmente. Fue postulado por Singer y Nicholson en 1972. Esto es relativamente nuevo. ¿Ya? Y ahí les voy a hacer un poco de mención antigua. Mi mamá, profe de biología, mi santa madre estudió biología el año 70, ¿ya? Años 70, 71 hasta el 75. Y ella no estudió esta primera parte del modelo del mosaico fluido, lo estudió cuando estaba terminando y era lo más revolucionario que había en ese momento. ¿Ya? Para que se den cuenta que muchos avances científicos posiblemente los van a tener que estudiar después de que salieron de la U o cuando estén en la universidad. De hecho, a nosotros, a mí, cuando yo estaba en la universidad, como que estaba validándose fuertemente el videíto que les dejé ahí también anteriormente de la teoría endosimbiótica. ¿Ya? Pese a que Lynn Margulis la había postulado con mucha anterioridad, ¿ya? La vinieron a pescar después del año 2000, ¿ya? Y de hecho, como que ahí se empezaron a cuestionar muchas cosas con respecto a la teoría endosimbiótica y me tocó justo estar al principio de los 2000 en la universidad, año 2004, y estaba relativamente fresco la vuelta de la teoría endosimbiótica, por eso se las nombré y la tuve que estudiar como de nuevo, una cosa así. Así que puede ser que les pase también. Y no solo en biología o no solo con cosas de ciencias, también les pueden estudiar en ingeniería también, puede haber un cambio de algo, y cosa que es un poquito más difícil, pero podría ser que cambie alguna ley y ustedes tengan que ajustarse a esa ley. ¿Ya? Ojo con eso. Oligosacario, glicoproteína, un portón de términos raros, pero aquí vamos a subrayar lo más importante, ya primero que todo, primero que todo. A ver, la composición madre de la membrana plasmática, que de hecho el término mosaico, por así decirlo, se lo podríamos heredar, de hecho lo vamos a marcar acá, mosaico, no, ese fluido, pájaro. El mosaico, ahí sí, se lo podemos heredar al fosfolípido. El fosfolípido es el principal componente de la membrana plasmática, ¿ya? Es el que más se va a repetir, por eso mosaico, y se repite muchas veces, ¿ya? Siendo el principal componente, gran parte de las características de la membrana plasmática son heredadas de los fosfolípidos, ¿ya? Y como buen lípido, el fosfolípido es hidrofóbico, ¿ya? Quiere decir que no se disuelve en agua o no tiene mucha afinidad con el agua. Pero el fosfolípido es bien particular. Si es que se acuerdan cuando vimos los fosfolípidos, les dije que los fosfolípidos tenían una dualidad. ¿Ya? Les gusta el agua y no les gusta el agua. Ya son bipolares, parece, ese fue el término que utilicé. Y en ese sentido, el fosfolípido se disuelve y no se disuelve en agua, se disuelve parcialmente. Hay una parte que sí lo hace y hay otra región que no lo hace, que es particularmente la región que tiene fósforo, la que es afina al agua, y el lípido no lo es, como todos los lípidos, ¿ya? Entonces eso le entrega una característica bien particular a la membrana porque hay dos capas de fosfolípidos, una capa hacia afuera, la mitad está diluida en el agua, la otra no, y una capa hacia adentro y esa mitad también está diluida en el agua del citoplasma y la otra no. Entonces genera dos capas de fosfolípidos protectores que evitan que la célula, el medio externo, perdón, se mezcle con el medio interno de la célula y sus composiciones son distintas, son asimétricas. ¿Ya? El citoplasma no puede tener todo lo que está afuera porque posiblemente afuera hay toxinas, desechos que para la célula no son útiles. ¿Ya? Por lo tanto, la célula en su interior solamente tiene y contiene lo que le puede servir. ¿Ya? En ese sentido, la célula es bien pragmática, es bien práctica para sus cosas. ¿Ya? Y el fosfolípido es quien le va a dar la principal propiedad. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de la pandereta, ya por ejemplo la pandereta en la casa o el que vive en el departamento, el muro, dice solamente el muro está compuesto por varias cosas, ¿ya? Un componente va a ser el componente estructural principal, por ejemplo en el caso de la pandereta va a ser cemento, y la pandereta no solo tiene cemento, tiene fierro que lo estructura, tiene tornillo, algunas hasta tienen madera. ¿Ya? Entonces, el componente principal de la membrana plasmática vendría a ser esta base estructural que son los fosfolípidos, y gran parte de sus proteínas se heredan de esta doble capa de fosfolípidos. El segundo componente que vendría a darle o entregarle esa propiedad de ser fluida,
¿ya? Y lo vamos a marcar, ahí sí, segundo componente, vendrían a ser las proteínas. El tema es que tenemos proteínas periféricas y tenemos proteínas integrales. Las proteínas en general, bueno, y acá aparecen más encima, mezclas como glico o gluco, proteínas, ¿ya? Entonces vamos a tener proteínas en la membrana plasmática y van a estar como flotando en la membrana y que van a tener una cara que da hacia afuera, otra cara que da hacia adentro, proteínas que solamente están hacia el interior de la membrana, hay proteínas que solo están hacia el exterior de la membrana. Por ejemplo, esta proteína periférica que encerré acá abajo está solo hacia adentro, ya hacia el medio que da hacia el interior de la membrana plasmática. Aquí tengo acá afuera otra proteína que la estoy marcando con azul, no se ve mucho, y esta proteína da hacia afuera. ¿Ya? Entonces, en ese caso vamos a tener proteínas que son periféricas, o están hacia afuera o están hacia adentro. Ya de hecho ahí aparecen después dentro de sus definiciones. Y aparece otra figura para que no nos compliquemos siempre con una sola. Proteínas que atraviesan la membrana plasmática y que actúan como puentes, actúan como puertas, actúan como ventanas y le permiten a la célula comunicarse con el medio externo. Por ejemplo, estas proteínas integrales permiten el paso de sustancias, ¿ya? Y las sustancias pasan por aquí si la puerta está abierta y si la puerta está cerrada no podrán pasar. ¿Ya? Pueden salir hacia el medio externo, pueden entrar hacia la célula por estos orificios que van a estar formados por proteínas integrales. ¿Ya? Hay proteínas integrales poco específicas, hay proteínas integrales muy específicas, y cuando se habla de específicos es porque son selectivas, seleccionan la sustancia química o reconocen a la sustancia química de forma específica. Por ejemplo, hay proteínas integrales para sodio, y solo el sodio puede pasar por ahí. Calcio, cloro, por ejemplo, litio, potasio, que son muy similares al sodio porque están en el mismo grupo en la tabla periódica, no pasan por ahí, solamente pasa sodio. Ya, por muy primos que sean la otra, no van a pasar porque, vuelvo a repetir, la proteína solo identifica sodio. Lo mismo que las proteínas que identifican potasio, ¿ya? Y ese de hecho es la clave del transporte a través de la membrana que ocurre en las neuronas. Ya se abren los canales de sodio, se abren los canales de potasio, respectivamente. Y eso lo hacen proteínas, y esas proteínas están fluidas, ya están insertas en la membrana plasmática que, vuelvo a repetir, es principalmente lipídica o fosfolipídica, si queremos ser un poquito más específicos ahí. ¿Ya? A veces las proteínas se mezclan con carbohidratos, ¿ya? Y eso puede darse. Recuerden que los aparatos de Golgi tienen la posibilidad de agregarle, de madurar las proteínas con algunos carbohidratos, los colocan en estas bolsitas que son las vesículas secretoras y le agregan poquitos carbohidratos. Estas glucoproteínas son aún más selectivas, ya el que tenga un carbohidrato las hace aún más sensibles a otras sustancias químicas, como que mejoran su capacidad de ser selectivas. ¿Ya? ¿Y por qué yo presumía al tiro algo? De hecho, yo les decía que la parte de acá arriba, ¿ya? Donde está la glicoproteína, donde está este oligosacárido, por ejemplo, donde aquí dice glicolípido, ¿ya? ¿Por qué yo presumí que esté en la parte de afuera de la membrana? Y acá adentro, donde dice fosfolípido, colesterol, proteína integral, alfa hélice, proteína periférica, el medio interno, el citoplasma. Muy simple, porque todos los carbohidratos dan hacia afuera, ya siempre, en todas las células. ¿Ya? Eso quiere decir que si hay un glicolípido, hay una glicoproteína, que vuelvo a repetir ahí, la I y la U son lo mismo, en este caso, para conceptos de traducción, o la presencia, o la mera presencia de un oligosacárido en la membrana plasmática, siempre me va a indicar que esa es la cara externa, ya el lado que da hacia afuera de la membrana. Por lo tanto, que hayan glucoproteínas o glicoproteínas, que hayan glucolípidos, que hayan oligosacáridos, automáticamente esto me está indicando que es la parte de afuera, el medio externo. Y lo vamos a complementar para que no se nos olvide, porque si no se nos puede pasar. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá afuera es el medio externo de la célula. Y acá adentro, este de acá es el medio interno. ¿Por qué presumimos eso? Vuelvo a repetir, porque las glucoproteínas, los glucolípidos siempre dan hacia afuera, ¿ya? Nunca hacia adentro. Si hay un glicolípido que se diera vuelta y pasara la colita del carbohidrato para acá adentro, en el citoplasma hay 10 enzimas que se comen a los carbohidratos. Por lo tanto, es muy poco probable que queden en el medio interno. Ya, por lo tanto, no se da, es virtualmente imposible.
¿ya? Y vuelvo a repetir la glucoproteína y los glicolípidos, ya que hay una proteína mezclada con un carbohidrato, que haya un lípido mezclado con un lípido mezclado con un carbohidrato, perdón, o en su defecto se mezcle con una proteína, eso mejora la capacidad de seleccionar, se vuelven más sensibles a las sustancias químicas o lo hacen de mejor forma. Ya, esa es la ventaja. ¿Qué tipo de carbohidratos se encuentran en la membrana plasmática? Estos que se llaman oligosacáridos. ¿Ya? Los oligosacáridos le entregan, como les decía, esta propiedad de asimetría. La membrana plasmática no es simétrica, la cara externa no es igual a la cara interna. ¿Por qué? Porque hacia afuera hay carbohidratos que hacia adentro no están. ¿Ya? Ojo con eso porque lo vi o lo he visto varias veces en la prueba. ¿Ya? La asimetría de la membrana plasmática. Y vuelvo a repetir, la membrana no es simétrica, es asimétrica. ¿Ya? No tiene simetría. Y como no es simétrica, ¿ya? Eso se debe esencialmente a la presencia de los carbohidratos, los oligosacáridos, si quisiera ser más específico. ¿Por qué? Porque siempre están hacia afuera y nunca están hacia adentro. ¿Ya? Aparece el colesterol ahí, aquí vamos a hacer un pequeño datito anexo. ¿Ya? Al tiro, aparte de eso, voy a presumir al tiro inmediatamente que esta membrana es una membrana animal. Al tiro. ¿Por qué? Porque el colesterol es exclusivo de las membranas animales. Lo vamos a anotar aquí al tiro. ¿Ya? De hecho, lo estoy encerrando para poder escribirlo. Esto es solo animales, la mujer, solo animales. ¿Ya? ¿Por qué solo animales? Porque los vegetales no forman colesterol, pues, así de sencillo. Yo nunca he visto, por ejemplo, una lechuga con chicharrones de lechuga. ¿Ya? Eso no existe. ¿Por qué? Porque ellos forman aceites, nunca grasas. ¿Ya? Y el colesterol es una grasa sólida, firme, bastante resistente, y la función que le entrega el colesterol a la membrana plasmática en los animales, vuelvo a repetir, solo en los animales, le entrega rigidez, le entrega firmeza. ¿Y por qué en los animales y no en los vegetales? Porque los vegetales tienen una pared celular que es la que le entrega la rigidez y la firmeza. ¿Ya? Por lo tanto, el animal no tiene cómo protegerse del medio externo y lo que le va a entregar un poco más de rigidez o firmeza frente a un agente adverso como lo es el medio ambiente va a ser el colesterol. ¿Ya? Y esta, pues, vuelvo a repetir, es una propiedad exclusiva de las células animales. Los vegetales no tienen colesterol. Por lo tanto, esta membrana, con tan solo la presencia del colesterol, a mí ya me está indicando que es animal. Y eso les permitiría a ustedes discriminar una célula animal de una vegetal con el colesterol, ya el colesterol de membrana. Así que ojo con eso porque también podrían preguntarlo, sería una pregunta un poquito más difícil, pero podría ir. ¿Ya? Y tenemos que ponernos también en estos casos de que entren preguntas un poquito más difíciles. ¿Ya? De hecho, la guía tiene una pregunta con ese tipo de pillerías, ¿ya? Así que espero ahí que la puedan hacer. Dudas con respecto a estos componentes básicos. Proteínas, pero partamos del más importante al menos importante. Fosfolípidos, proteínas tenemos de distintos tipos, ¿ya? Integrales, que actúan como puertas, como ventanas, proteínas periféricas que se encuentran solo hacia adentro o solo hacia afuera, ¿ya? Y las proteínas mezcladas, ¿ya? Que siempre van a estar hacia afuera y que van a estar mezcladas con un carbohidrato que siempre va a ser un oligosacárido, ¿ya? Y el colesterol que siempre va a ser animal. ¿Alguna duda? ¿Quién puede sacarle una foto de esto mientras tanto? ¿Dudas? ¿Consultas? Tiene que quedar clarísima esta composición porque si no, la anatomía, perdón, la funcionalidad se va a hacer un poquito más difícil porque muchas funciones son heredadas de estos componentes. ¿Ya? Que por ejemplo, el lípido permita el paso solo de solutos apolares, se debe a que los lípidos son así. ¿Ya? Y como la membrana está principalmente compuesta por lípidos, el agua no va a pasar por la membrana plasmática fácilmente, va a pasar por proteínas. ¿Ya? Y de hecho esas proteínas que son afines al agua tienen un nombre en particular que después se los voy a dar, ojalá no me olvide, siempre me olvido. Voy a tratar de no decirlo al tiro para no adelantarme tanto, para seguir mi esquema de lo que tengo que decir, porque acá al lado tengo escrito qué es lo que tengo que decir, pues para no ponerme a hablar cabeza pescado. ¿Ya? No, ninguna duda, ninguna duda. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, perfecto, estamos bien en la hora, ¿no? El Pablo ahí me escribió no. Ya, vamos entonces con la siguiente, le sacamos foto. Eh, Ojo con esto, que de composición se ha preguntado, se pregunta, ¿ya? Hay preguntas de composición. La pregunta es fácil,
por suerte. ¿Por qué? Porque les van a preguntar, no sé, pues les van a decir, la membrana plasmática posee dos caras compuestas por fosfolípidos, proteínas disueltas. Con respecto a este último, haciendo mención a las proteínas disueltas, ¿qué componentes pueden pasar de forma selectiva por las proteínas de membrana? Es una pregunta que yo les doy, se los describo ahora y ustedes la van a poder responder siempre, ¿ya? Siempre y cuando se acuerdan, pero van a ser capaces de responderla sin mayor inconveniente, ¿ya? Por lo tanto, no es una pregunta difícil. Hay otras que no, pues les colocan un gráfico y le indican la capacidad de selectividad de la membrana heredada por, y le empiezan a meter chimuchina. De hecho, les voy a colocar uno de estos ejercicios complicados para que se den cuenta que no son fáciles, ¿ya? O los típicos vasitos partidos por una membrana semipermeable que emula la bicapa fosfolipídica, ya que eso también. Eso, de hecho, para allá voy a explicar eso ahora, ¿ya? Es cómo se mueven los solutos a través de la membrana. Ya, pues, vamos entonces, bueno, ahí tenemos otro corte, ¿ya? Ahí tenemos, para que puedan ver, por ejemplo, las proteínas integrales que está aquí, ahí se puede ver, tiene forma como de tubo, y es un tubo, es un cono que está abierto. Entonces, si una molécula va rebotando por la membrana plasmática y ve este orificio abierto, pasa, ya por tamaño. Estas proteínas que si se dan cuenta acá está cerrada, ya es como un tubito pero que tiene una compuerta. Si la sustancia química toca el carbohidrato y el carbohidrato la reconoce, por así decirlo, la proteína se abre y permite el paso de la sustancia química y después se cierra, ¿ya? Entonces, el que hayan carbohidratos afuera es como que tuviera pelitos. Entonces, yo me puedo acercar, por ejemplo, a mi mano, o mi brazo que tiene hartos pelos, yo sin tocar el brazo me toco los pelos y ya sé que mi mano está cerca. ¿Ya? Aquí como que pasa eso. ¿Ya? Las proteínas tienen estos carbohidratos para aumentar su capacidad de ser selectivos, de identificar moléculas. ¿Ya? Lo mismo, fosfolípidos, proteínas periféricas, y si se dan cuenta la proteína periférica está solo hacia adentro, ¿ya? Digo adentro, vuelvo a repetir, ya presumo el lado, porque los carbohidratos siempre van a estar hacia afuera y hacia adentro no están. Entonces ya con esto puedo indicar que el medio de abajo es el medio interno y el medio de arriba es el medio externo de la célula, ¿ya? De hecho ahí al medio se ve, de hecho acá también se ve otra proteína de color verde y que está solo hacia afuera. Aquí se ve un poco mejor, ¿ya? Está solo hacia afuera. Esas son las proteínas periféricas, ya solo hacia afuera o solo hacia adentro, nunca a ambos lados. Las proteínas integrales están íntegramente puestas en la membrana plasmática, como esta morada o esta naranja, atraviesan por completo la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Colesterol, ya al tiro dijimos entonces que esta membrana es animal, porque el colesterol es exclusivo de las células animales, ojo con eso también. Los carbohidratos o glúcidos, ya hay otro término que se suele utilizar, por eso se los coloqué, y aquí apareció un término raro. De hecho, esta es la pregunta del tiro. ¿Qué es el glucocálix? ¿Ya? El glucocálix es el conjunto de carbohidratos que están mezclados o con proteínas, formando glucoproteínas, o que están mezclados con lípidos, formando los glucolípidos, y que están siempre hacia afuera de la membrana. Ya es el conjunto completo. Eso es el glucocálix. ¿Ya? Glucocálix, entonces, conjunto de carbohidratos que están en la cara externa de la membrana plasmática. Esa es su definición. ¿Ya? Otra preguntita que siempre me hacen o me hacían en clases presenciales: ¿por qué la membrana celular es semipermeable? A ver, aquí hay que dar dos aclaraciones. Lo primero es qué significa semipermeable, ¿ya? Y dos, ¿quién le entrega esa propiedad? Que también se ha preguntado otras veces, ¿ya? Lo primero entonces es que la membrana es semipermeable porque es selectiva. Permite el paso de sustancias, las sustancias que ella quiere que entren y deja sacar las sustancias químicas que la célula necesita sacar, ¿ya? Las cosas no se mueven a destajo por la membrana plasmática, ni está completamente cerrada o herméticamente sellada la célula por la membrana, ¿ya? Eso quiere decir que sea semipermeable. No es impermeable, como el impermeable que uno utiliza para no mojarse, ¿ya? El agua no pasa, por ende no me mojo, ¿ya? Eso sería impermeable. Y tampoco es permeable. Si fuera permeable, sería como, no sé, como la ropa. Yo salgo a la calle, está lloviendo y me mojé entero, ¿ya? Y la humedad pasa a través hacia la piel, porque la ropa tiene pequeños poritos, hoyitos, y el agua va a poder pasar, ¿ya? Eso sería ser permeable. La membrana es semipermeable, es impermeable y permeable a la vez. ¿Quién le entrega esa propiedad? Las proteínas de membrana,
ya las proteínas integrales, si quisiéramos ser más específicos. Por lo tanto, las proteínas reconocen sustancias químicas y son capaces de dejarlas entrar o dejarlas afuera, o no dejarlas salir en el caso que anden adentro. Y esa es la principal propiedad de la membrana plasmática, ser semipermeable. ¿Ya? Es medio amarilla la membrana, pues una cosa así, como que no deja salir, como que está al medio, no es extremo de ninguno de ambos lados, no es ni impermeable ni es permeable, está al medio. ¿Ya? Ojo con esa ahí para que lo puedan recordar fácilmente. ¿Qué funciones cumple la membrana plasmática? Dos grandes funciones. Una, la principal, que está heredada por los fosfolípidos, creo que lo habíamos mencionado, limitar a la célula, ya darle el límite físico, ser la piel de la célula, en resumidas cuentas, y la otra propiedad, que es la propiedad de las proteínas, ser semipermeable, ya permitir el paso selectivo de sustancias químicas. Esa es la principal característica, ya, de la membrana plasmática, y vuelvo a repetir, heredada por las proteínas de membrana, para ser más específico, las proteínas integrales. ¿Cuál es la función de las proteínas periféricas? Identificar. ¿Ya? Simplemente identificar a las sustancias químicas. En algunas células más específicas funcionan como receptores, ¿ya? Por lo tanto, hay ciertas moléculas que se acoplan a las proteínas periféricas, como por ejemplo una hormona que se va a acoplar en la proteína periférica, y con eso la célula ya al recibir la hormona cambia su comportamiento. Ya, pero eso ahí ya un poco mucho más específico en ese caso el ejemplo. ¿Ya? Pero a nivel general la membrana, vuelvo a repetir, es el límite, ya, con el cual la célula se separa del medio externo, gracias a esto es que se conforma el citoplasma, ¿ya? Y su función se la vamos a heredar principalmente a las proteínas de membrana, ¿ya? Los fosfolípidos también actúan, pero los fosfolípidos como que le dan la estructura, ¿ya? Son la anatomía, y la fisiología, la funcionalidad, se la vamos a heredar principalmente, vuelvo a repetir, a las proteínas. Como que los postulados de la teoría celular se aplican a la membrana en sí, ¿ya? Y todo esto se puede construir genéticamente, ¿ya? O sea, el ADN le va indicando a la célula dónde se tiene que formar membrana, qué tanto tiene que expandirse o qué tanto tiene que recogerse, ¿ya? Por ende, crear más membrana o eliminar porciones de membrana, que también puede darse, ¿ya? Ya, pues, vamos entonces con la siguiente, y esta es una clásica pregunta, y aquí empezamos a subir el nivel de dificultad de las preguntas, y estamos tiraditos de medio para difícil. Ya las preguntas fáciles están siempre ubicadas en esta composición base de la membrana, pero las preguntas difíciles están asociadas a la gradiente de concentración. ¿Ya? ¿Qué es una gradiente de concentración? Esto no solamente se aplica a la membrana plasmática, pueden hacer estos simples ejemplos con un pedazo de plástico que separe un vaso en dos, ¿ya? Y ver cómo se puede mover la sal a través de él, por ejemplo, que de hecho se hace en el laboratorio. O más fácil, cuando se preparan un tecito de bolsa, ahí también están viendo la gradiente de concentración, ¿ya? Vamos entonces con este simple ejemplo. Ahí está ya más definido. Ahí tenemos la bicapa fosfolipídica, está especificada como membrana celular, ¿ya? Membrana plasmática, membrana celular es lo mismo. Bicapa fosfolipídica, puede que también les aparezca de esa forma. O bicapa lipídica, también es lo mismo. Y vamos a tener un medio externo, ya eso quiere decir que ya me está indicando cuál es el medio de este ejemplo, y el medio interno, ya el medio propio de la célula, su citoplasma. El medio interno es el citoplasma. Y vamos a tener dos tipos de transporte, ya a través de la bicapa fosfolipídica y a través de las mismas proteínas de membrana. Un transporte que involucra un gasto energético para la célula. Eso quiere decir que si yo quiero mover esta sustancia química, la célula tiene que gastar de su energía, y si la está moviendo continuamente va a significar cansancio para ella, ¿ya? La célula va a tratar de evitar la fatiga siempre, por lo tanto para ella no le gusta hacer movimientos pagando ATP, gastando energía. Trata de hacer todos los movimientos sin gastar su propia energía, ¿ya? Gratis, quiere todo gratis la célula, por Dios. Entonces, en este caso, lo que busca siempre la célula es mover las sustancias químicas, como les decía, sin un gasto energético. Como el medio externo tiene una composición diferente al medio interno, la célula está continuamente tratando de alcanzar el equilibrio, ¿ya? O en su defecto gastando energía cuando no alcanza ese equilibrio, para mantener su medio interno diferente al medio externo. ¿Ya? El medio externo es mucho más adverso y literalmente el universo. Ya, si nos ponemos ahí retórico, filosófico, sí, pues el medio externo es el universo, ¿ya?
Y a favor de gradiente, y de hecho ahí se ve, un movimiento es a favor de la gradiente de concentración cuando ocurre desde una zona donde hay más solutos a una zona donde hay menos solutos. ¿Ya? En este caso, la flechita, muy simple, tiene más puntitos azules afuera de la célula que adentro de la célula. Entonces, los puntitos azules de afuera siempre van a tratar de querer entrar. ¿Por qué? Porque los puntitos de afuera presionan a los puntitos que están cerca de la membrana y por una cuestión de presión, de fuerza, simplemente los van empujando cuando ellos pueden pasar. ¿Ya? Porque podría ser que estos puntitos no sean afines a la membrana y aunque haya presión excesiva, no van a poder pasar porque no, la membrana los rechaza. Puede darse. ¿Ya? Por lo tanto, sacando esa definición química, por simple presión o por simple osmosis, si quisiéramos meter ahí la definición de osmosis, la presión de los puntitos de afuera apretan a los que están más cercanos a la membrana y estos van a ir pasando. ¿Ya? Eso sería el movimiento a favor de gradiente y tiene una ventaja. La ventaja es que es un transporte sin gasto energético y todo transporte sin gasto energético se conoce como transporte pasivo. ¿Ya? Pasivo, ¿por qué? Porque no involucra un gasto energético por parte de la célula. Entonces, si la célula quiere entrar sodio y la célula adentro tiene poco sodio, lo único que hace es abrir las compuertas para que entre el sodio y el sodio entra solo, sin gastar energía. Es una ventaja. ¿Ya? Genera la diferencia de presión nomás. ¿Ya? Este ejemplo es muy simple, miren, basta con que ustedes hayan tomado el metro alguna vez, el metro haya estado lleno, o en su efecto hayan estado en un paradero de micro para no ser tan regionalista, tan de la región metropolitana. En regiones suele darse de que el paradero, la micro está lleno, por ejemplo, y la micro viene vacía. Oh, qué fácil. Lo único que tengo que hacer es dejarme llevar por las personas que están empujando para entrar. ¿Ya? Y yo no estoy gastando mi energía. Eso es lo que hacen las moléculas. ¿Ya? Está tan llena este paradero y la micro está tan vacía adentro que las personas van a empujar para entrar y no hay que caminar mucho, ¿ya? O dejarse, prácticamente solo hay que dejarse llevar. Ese sería un movimiento a favor de gradiente de concentración. ¿Ya? Los que hemos tenido la desdicha de viajar en metro lleno, por ejemplo, no tienen que caminar nada, pues basta con que los de atrás uno lo vaya a ir empujando y listo. Y ahí entraron al metro. Ahora pónganse en el plano, horrible por cierto, que ustedes sean el único vergüétano que va dentro de la micro, el metro o el transporte que sea. Llegan a la estación o al paradero y el paradero está lleno y ustedes tienen que bajarse sí o sí. ¿Ya? Van a tener que romper su energía y van a tener que empujar lo más que puedan para que la ola de gente no los devuelva a la micro o al metro. ¿Ya? Y van a gastar mucha energía y cuando consigan hacerlo, porque posiblemente lo van a hacer, consigan hacerlo, van a terminar muy, pero muy cansados. Ya, ese sería el caso contrario. Y ese sería un transporte contra la gradiente de concentración. ¿Ya? Que en este caso sería así. ¿Ya? Por ejemplo, vienen muy pocas personas en el metro, en la micro, acá está la estación o el paradero y ustedes quieren bajarse y todos estos de acá quieren entrar, voy a terminar muy agotado para poder salir. Y la célula, en este caso, siendo el ejemplo, forzosamente va a tener que gastar energía, imprimirle energía a esta molécula y dispararla, por así decirlo, para romper la fuerza que hay afuera. ¿Ya? Y ese sería un transporte activo y forzosamente involucra esta molécula que hablamos cuando vimos los ácidos nucleicos, que es un tipo de nucleótido modificado para guardar energía y que se llama adenosin trifosfato. De hecho, o adenina 3-fosfato, ¿ya? Que es ATP. Ahí están las siglas de cada uno. ¿Ya? Ese es el movimiento contragradiente. ¿Ya? Y siempre va a ser un tipo de transporte activo. Este movimiento es muy específico, la célula normalmente no lo hace rara vez, y cuando lo hace es porque la sustancia química que quiere sacar o quiere ingresar, da lo mismo ahí, vamos en este ejemplo, es que quiere sacarla, es posiblemente una toxina, ¿ya? Y tengo que gastar energía para sacarla porque no la puedo tener adentro.
¿ya? Entonces, o cambiar la carga eléctrica, por ejemplo, en el caso de las neuronas continuamente están cambiando sus cargas eléctricas y normalizándose, y en ese fenómeno de normalización gastan energía porque tienen que volver sus cargas al estado normal. ¿Ya? Entonces la neurona tiene que hacerlo porque si no, no podría conducir el impulso nervioso y no serviría de nada. ¿Ya? Por lo tanto, la neurona en este caso gasta energía porque no le queda no le queda otra opción más que hacerlo para continuar el funcionamiento del tejido completo y del organismo, de hecho, completo. O sea, es bastante importante una gradiente o realizar el gasto de gradiente. ¿Ya? Por eso las neuronas gastan tanta energía, por eso después de una clase muy intensa, por ejemplo, uno se siente agotado, después de un estudio muy intenso se siente agotado, porque los impulsos nerviosos, pese a que puede que haya estado sentado todo el rato, 2 horas sentado, por ejemplo, mis neuronas estuvieron vueltas locas tratando de cambiar sus cargas, recuperando sus cargas, volviendo al estado inicial, conduciendo el impulso nervioso y repitiendo el fenómeno, y por ende gastando millones y millones de moléculas de ATP. ¿Ya? Por lo tanto, eso es muy común. A favor de gradiente entonces, micro vacía, paradero lleno. Entramos todos juntos, felices, hasta que la micro se llena, hasta que alcanza el estado de equilibrio, por así decirlo. ¿Ya? De hecho, siempre los medios buscan el estado de equilibrio. En este caso, lo mismo, la célula también trata a veces de equilibrarse con respecto al medio externo y va a permitir el paso de esta partícula azul, hasta que consiga el equilibrio. ¿Ya? Hasta que los dos puntitos estén en igualdad de número. Y acá es todo lo contrario, no me importa mucho buscar la igualdad porque esta sustancia química tengo que sacarla contra la gradiente de concentración porque es un desecho, como les decía, o es una partícula vital, tengo que sacarla o tengo que ingresarla y forzosamente voy a gastar energía o ATP. Recuerden que la energía siempre está asociada a esta molécula que se llama ATP. Hasta aquí con la gradiente de concentración. ¿Cómo estamos en hora? A ver si alcanza. Perfecto, andamos perfecto con la hora. ¿Alguna duda, chiquillos? Hace como 10 años atrás usó ese ejemplo del metro en la prueba. A mí y me dice, no, profe. Por eso, y de hecho, desde ese momento, de hecho, encontré el ejemplo tan bueno y tan práctico que lo empecé a usar. ¿Ya? En ese tiempo yo no vivía en la región metropolitana, pero siempre está el ejemplo, la micro llena. Uno siempre a veces cuando es cabro, yo iba al colegio, me acuerdo, tenía que salir como media hora, no más, pues 1 hora antes de llegar al colegio. La micro no se demoraba mucho, se demoraba como 20 minutos en llevarnos al colegio con mi hermano y a mí. Y llegamos súper temprano al colegio, a veces el colegio hasta estaba cerrado. Pero no quedaba otra opción porque si no, no pillaba el micro. Entonces tenías que apretar si querías salir porque estaba el paradero completamente lleno y tú eras el único pergüeta que no queda adentro. Pues entonces había que entrar poco más que pateando y pegando combos. Y ahí uno termina muy cansado. Y ese es el mejor ejemplo de la salida contra la gradiente de concentración. ¿Ya? Para que lo puedan recordar fácilmente con un ejemplo lúdico. Ya, pues vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Y ahí, de hecho, no sé si ven la animación. ¿Ven la animación o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Escríbame nomás ahí en el chat, cualquiera que me escriba sí o no. ¿Se ve? Ya, perfecto. Aquí tienen un tipo de transporte pasivo. Todo esto es transporte pasivo. El transporte pasivo se divide, de hecho, vamos a hablar al tiro, vamos a poner todas las preguntas nomás, no las respuestas. El transporte pasivo se divide en 2 tipos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las sustancias químicas pueden pasar o por la bicapa fosfolipídica o pueden pasar por proteínas de membrana. Si la partícula es muy pequeñita, puede pasar entre medio de los fosfolípidos, ¿ya? Como por ejemplo el oxígeno o el CO2, que son moléculas, pero muy, muy pequeñas. Entonces son tan chiquititas que son capaces de pasar entre medio de los fosfolípidos, del espacio que está entre medio de los fosfolípidos. Y no es problema porque la célula necesita consumir oxígeno y necesita sacar CO2. Entonces es súper fácil para ellas porque es fácil consumir el oxígeno, meter el oxígeno sin pagar energía y sacar el desecho sin pagar energía. O sea, ideal. ¿Ya? Y las proteínas de membrana, hay proteínas que son puertas, ya recuerden siempre o asocian siempre las proteínas de membrana a puertas, y hay puertas en la casa que a veces están abiertas, y hay puertas que están cerradas, y hay puertas con llave. ¿Ya? A veces hay algunas que están cerradas sin llave, y hay otras que están cerradas con llave. ¿Ya? Las puertas que están siempre abiertas, siempre uno puede pasar por ahí sin tocar, sin problema, porque está abierta. ¿Ya? Y la membrana plasmática también tiene puertas abiertas. Hay proteínas que siempre están permitiendo el flujo de iones y partículas, porque la partícula encuentra su proteína y pasa solo por ese punto.
¿ya? Lo más seguro es que ahí está conectado al tiro el organelo o la estructura que asocia esa molécula y se procese rápido. ¿Ya? Normalmente es como que también hay una lógica, ¿ya? Dentro de la membrana plasmática. Hay ciertas proteínas de membrana que están más ubicadas en ciertos sectores, porque lo más seguro es que las moléculas cuando pasen por ahí se succionen, se chupen rápido, por así decirlo, o pasen por estas puertas abiertas y lleguen al tiro al organelo que las va a procesar. Hay puertas que están cerradas, que la partícula, la molécula toca la puerta, se dicen, ah, perfecto, cloro, ya, o el átomo, o glucosa, por ejemplo, ya, glucosa, entre, y ahí se abre la puerta y pasa la glucosa. ¿Ya? A veces se cuela otra molécula con la glucosa, suele pasar también. ¿Ya? Y otras que tienen llave. Y esa llave, pucha, para conseguir la llave tengo que gastar energía, pero en este caso no se ve, y lo vamos a ver después. La difusión simple, entonces, se realiza. ¿De qué características presenta el transporte vacío? Siempre recuerden, no gasta energía. ¿Ya? La difusión simple es a través de la bicapa fosfolipídica, a través de los lípidos de la membrana plasmática. ¿Y qué moléculas pasan? Ahí está la restricción. Solo son sustancias pequeñas, no tienen carga eléctrica, ¿ya? Porque son tan chiquititas que pasan entre medio de los fosfolípidos, no tienen carga eléctrica, no tienen carga iónica, ¿ya? Por lo tanto los lípidos, sin carga iónica, venga, para acá nomás, pasen, porque los lípidos no se llevan bien con las moléculas que tienen carga iónica, o en su defecto tengan enlaces covalentes polares, como el agua, por ejemplo. De hecho, por eso en los lípidos y el agua no se ven, ¿ya? Porque el agua más encima tiene enlaces covalentes polares con carga, por así decirlo, y sus átomos son tan electronegativos que más encima el agua actúa como un imán. Entonces no se quiere ni ver con los lípidos del agua. Y las proteínas de membrana ya permiten el paso de las otras moléculas, como por ejemplo el agua, ya de las otras sustancias que no pueden pasar por la bicapa fosfolipídica. ¿Cuáles son? Ahí están. Sustancias con carga, sustancias grandes, todo lo contrario. ¿Ya? Si las sustancias pequeñas y sin carga pasan por la bicapa, las sustancias grandes y con carga pasan por las proteínas. ¿Ya? Entonces todo esto en cierta forma tiene esa lógica. ¿Ya? Sustancias cargadas como por ejemplo los iones, ¿ya? Ahí elijan el ion, los más comunes son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, ya que son los más comunes. ¿Ya? Y los vamos a ir hablando, los que están conmigo por ejemplo en la mención, ya algo hemos hablado un poquito con la conducción del impulso nervioso. Y de mayor tamaño, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, que son moléculas que necesitan pasar, y ahí nos aparece, perdón, el agua. ¿Ya? El agua no pasa por la bicapa fosfolipídica, la sustancia del agua es un solvente, ¿ya? Por lo tanto está continuamente moviéndose, entrando, saliendo, generando flujo, ¿ya? Como el aire, por ejemplo, en la casa. Yo no sé que el aire, ¿cómo entró el aire a su casa? Cuando abrieron la ventana, y ahí se les coló el aire, o cuando abrieron la puerta, y ahí se les coló el aire. Ya, lo mismo pasa con el agua. ¿Ya? El agua, la puerta, la proteína membrana se abrió y pasó el agua por ahí. O en su defecto, cuando la célula necesita ingresar agua masivamente, que también se puede dar, tiene sus propias proteínas que se llaman, y lo vamos a colocar aquí, aquaporinas. Las aquaporinas son proteínas de membrana que permiten el agua por difusión facilitada, por cierto, y que son específicas para el agua, ¿ya? Aquaporinas. Que son varias, de hecho las células tienen muchas aquaporinas. Ojo, puede que le aparezca con C, que es la traducción correcta, en algunos libros ciúticos lo he visto con Q, ¿ya? Como de aqua. Es lo mismo, ¿ya? Yo soy más español latino, así que con C. Estas aquaporinas son proteínas que permiten el paso de agua, ¿ya? Y de esta forma la célula puede nivelarse, ¿ya? Muy común en la célula animal, por cierto. La célula vegetal tiene una enorme reserva de agua, que es la vacuola central, pero cuando va consumiendo esta agua y la célula vegetal se empieza a marchitar, por así decirlo, también va a permitir el paso de esta agua por las aquaporinas, ¿ya? No tan común, porque lo normal es que la planta, si está en ese lugar, es porque evolucionó para estar en ese lugar, a menos que yo la saque, haya intervención humana y me lleve una planta y la saque de sector. Ya, pero eso es, vamos a considerar que no hay intervención humana aquí, aunque es lógico que la haya, pero vamos a considerar que esta tierra es virgen e inmaculada. ¿Ya? Por lo tanto, el transporte pasivo se divide en dos, se divide en difusión simple, difusión facilitada,
La difusión simple, sustancias pequeñas y sin carga eléctrica. Ejemplo, los gases respiratorios, el oxígeno y el CO2, se pasan gratis, en resumidas cuentas, qué mejor. Y la difusión facilitada permite el paso de las moléculas que no pasaron por difusión simple, son sustancias o muy grandes, como la glucosa, que es enorme, los aminoácidos más grandes todavía, o iones, que de hecho el sodio es más chico que el oxígeno molecular. ¿Ya? Podría pasar por los poros de la bicapa fosfolipídica. El problema es que el sodio tiene carga eléctrica y va a rebotar cuando llegue quiera meterse a los orificios, a los poros que están entre medio de la bicapa, y va a rebotar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene carga eléctrica. Entonces el sodio va a ir rebotando, va a pillar un hoyito grande que va a ser una proteína de membrana de sodio y se va a colar por ahí y por ahí va a entrar. ¿Ya? Eso es el transporte pasivo. Ya no es más complejo que eso, por suerte. El complicado, como les decía, que tampoco es que sea tan largo, pero puede ser un poquito más complicado, es este, ¿ya? Que es el transporte activo. ¿Ya? De hecho, vamos a colocar ahí. ¿Qué característica presenta el transporte activo? Creo que lo dijimos. Siempre. Oh, me quedó ahí el acuaporina. Perdón, voy a sacar una foto. Ahí sí. ¿Nos salvamos? Algo. Voy a sacarle foto a esto. Sacarle foto, ya, ahí sí. Y ahora lo puedo borrar. Si no me queda la acuaporina. La acuaporina no se mueve no genera movimiento de transporte activo, ¿eh? No gasta energía. Por lo tanto, son proteínas fisiológicamente óptimas. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué características presenta el transporte activo? Muy simple, gasta energía, siempre. ¿Ya? Siempre gasta energía. Al gastar energía, forzosamente la célula se va a ir cansando. Eso sería como el sentimiento para la célula. En un tejido, el tejido forzosamente va a ir perdiendo energía y eso va a hacer que ese tejido empiece a consumir, a generar su propia energía. Ya un músculo, por ejemplo, es muy común cuando ocurre la contracción o cuando intenta nivelar sus cargas la neurona. Ya vuelvo ahí a hacer el ejemplo de la neurona porque es el mejor ejemplo. ¿Ya? De célula o tejido nervioso que va a gastar energía. ¿Ya? Siempre gasta energía, no se olviden de eso, siempre da lo mismo lo que estén moviendo, si la molécula es grande, si la molécula es chica, si tiene carga, no tiene carga, como el movimiento está haciendo contra la gradiente de concentración, me va a significar un gasto energético. ¿Ya? Ahí da lo mismo la naturaleza química de la molécula. ¿Qué moléculas se movilizan por transporte activo? Ya, ahí está, lo que les decía recién. Todas. ¿Ya? De toda naturaleza eléctrica y tamaño, siempre y cuando, y ese es el pero, se transporten contra la gradiente de concentración. A ver, profe, no entendí. ¿El sodio lo puedo mover por transporte activo? Sí, pues siempre y cuando yo tenga que moverlo contra la gradiente de concentración. ¿Ya? Por ejemplo, el agua, supongamos, el agua. ¿Ya? El agua, si yo quisiera sacar agua de forma masiva y hay más agua afuera, chuta, voy a tener que sacarla contra la gradiente de concentración porque hay más agua afuera y tengo que sacar esta agua que está acá adentro. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también sería un transporte activo, también involucraría un gasto energético. ¿Ya? Da lo mismo la naturaleza química en ese sentido, no es como el transporte pasivo que depende si la molécula es chica, pasará por los fosfolípidos, si la molécula es grande, pasará por una proteína de membrana. Aquí siempre van a pasar por una proteína de membrana porque la proteína de membrana es la que va a generar el gasto. La proteína me cobra. ¿Y qué me cobra? Una llave. Entonces esta puerta se abre solo con llave y la llave tengo que pagar para poder abrirla. ¿Ya? Por lo tanto, siempre hay gasto energético en el transporte activo y siempre va a ser contra la gradiente de concentración. De hecho, por eso es que hay gasto energético, ya para que no se les olvide. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Por qué? Porque después, vuelvo a repetir, vamos a ver unos ejemplos más o menos prácticos para que quede más o menos claro esto. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? La próxima semana voy a partir con un esquema, que al final igual el esquema se lo voy a dejar ahí para que lo puedan incluso hasta, no sé si jugar con él, pero la idea es que lo puedan armar esto es lo que yo echo de menos en las clases presenciales, una enorme pizarra que yo pueda rayar de una esquina a otra. Voy a tratar de hacer más o menos ese ejemplo con pizarra, pero digital, no me queda otra opción que sea digital. No, ninguna, hasta que ahora todo claro, dice el Pablo, ya. Vamos a avanzar. Mira, ahí tiene un transporte activo.
¿Qué pasó aquí? De hecho, esta es la bomba de sodio-potasio, ya muy común en todas las células, muy común en la neurona, por ejemplo. Y les dije a los chicos cuando vimos la neurona que aquí lo íbamos a ver y estoy cumpliendo mi palabra. A ver, ¿ustedes están viendo la animación? Creo que sí. Miren lo que hay más acá afuera. Hay mucho sodio afuera, muchos puntitos con sodio, pocos puntitos con potasio. Hay más potasio adentro y muy poquito sodio adentro de la célula. ¿Ya? Entonces la carga eléctrica principal o el principal ion del medio extracelular aquí es sodio y el principal ion del citoplasma, de hecho ahí está marcado como ion potasio. ¿Ya? Eso está claro, se ve con tan solo, se observa con tan solo un ratito ahí ver la imagen. ¿Ya? Si yo quisiera sacar sodio, o sea, entrar sodio no sería problema. Ya basta con que el sodio se presione contra la membrana, va a encontrar una proteína, posiblemente un canal de sodio, y por ahí se va a filtrar el sodio. Muy fácil, gratis incluso. ¿Ya? Si yo quisiera sacar potasio, lo mismo. ¿Ya? Basta con que el potasio lo agrupe hacia la proteína que mueve potasio y lo va a mover a favor de la gradiente de concentración. No sería problema sacarlo. El problema es entrar el potasio. Chuta, porque para entrar potasio tendría que entrarlo contra la gradiente. ¿Por qué? Porque hay más potasio adentro y hay menos potasio afuera. Entonces, tomar este potasio de acá afuera y tratar de meterlo contra esto es el mismo ejemplo que ustedes cuando quieren salir de la micro y el paradero está lleno. Ya no podrían. Lo mismo con el sodio. O sea, sí podrían, pero se cansarían. Lo mismo con el sodio. Si quieren sacar el sodio y hay más sodio afuera, chuta, voy a cansar a la célula porque estoy sacando ese sodio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esa pega me la hacen, ¿ya? Me la hacen. El problema es que me cobran. ¿Ya? ¿Y quién me la hace? Me la hace una proteína muy específica, ¿ya? Que mueve sodio y potasio, ¿ya? Pagando, gastando, me va a cobrar para hacerme ese trabajo. ¿Ya? Y voy a poder sacar el sodio, voy a poder meter el potasio contra la gradiente de concentración, pero miren lo que pasó ahí con la molécula de ATP. Po. La molécula de ATP se separó y perdió un fósforo. Eso quiere decir que si yo tenía un billete de 10 lucas, me cobraron 2 lucas por hacer esta pega y me quedaron guardaditas 7. ¿Ya? O sea, no se degrada completa la molécula de ATP. ¿Ya? Ojo con eso. Eso quiere decir que me cobran, pero no me cobran una usura, pues no me cobran el billetito completo, me queda un vuelto, como va a poder gastarlo o recuperarlo más tarde. Y eso es lo que trata siempre de hacer la célula, ¿ya? Recuperar la energía perdida. Por lo tanto, este es el mejor ejemplo de movimiento contra la gradiente de transporte activo porque me están cobrando energía y esta es la que se conoce vulgarmente como bomba de sodio-potasio. ¿Por qué bomba? Porque las bombas, todas, incluyendo la bomba de la lavadora, la bomba que extrae agua de un túnel, por ejemplo, etcétera, están conectadas a la corriente eléctrica y están gastando o a un motor a diésel o a un motor a petróleo, perdón, a benzina, y están gastando algo, están gastando alguna fuente energética. ¿Ya? Y por eso se les llama bombas. Y en este caso, esta bomba, no porque exploten, en este caso, esta bomba me gasta energía en forma de energía celular, energía fisiológica, que es el ATP. ¿Ya? Así que ojo con esa bomba de sodio-potasio que está moviendo 3 sodios y metiendo 2 potasios. ¿Por qué es eso? Porque el sodio es más chico que el potasio. ¿Ya? El sodio, recuerden que tiene un radio atómico asociado a un Z, que es proporcional en cierta forma, a un número atómico de 11. ¿Ya? Y el potasio tiene un número atómico de 19. Entonces, si lo asocio al radio, el radio atómico es más grande del potasio en comparación con el del sodio. Hay un poquito de química para que se den cuenta lo importante de la química en la biología. Si aquí también hay que explicar a veces cosas con química. ¿Ya? ¿Queda claro la acción de la bomba? Estamos viendo ahí contra la gradiente de concentración y gastando, vuelvo a repetir, gastando energía. Una neurona está haciendo este mismo GIF en un loop eterno, por si acaso, y no con una bomba, con miles de bombas alrededor de toda su membrana plasmática. Entonces imagínense una neurona, el enorme gasto energético, imagínense el tejido nervioso completo. Por eso se cansan. ¿Ya? Entonces cuando, por ejemplo, ahora con las clases virtuales, la mamá le dice, no, es que tú estuviste sentado arriba todo el día, no he hecho nada. ¿Cómo que no? Todo el gasto energético, y le pueden explicar ahí el fenómeno de la bomba, todo el gasto energético fisiológico que he tenido durante todo el día tratando de entender, mis neuronas han estado vueltas locas con impulsos nerviosos sin contar la secreción de neurotransmisores. Entonces ahí tienen más gasto energético todavía.
para que se den cuenta lo bonito que todo se explica aquí con fisiología, biología, bioquímica y un poquito de física. ¿Todo claro? Vamos a la siguiente entonces. Este es un ejemplo, el mayor ejemplo. Ya no he visto otras bombas en la prueba, ojo con eso. Existen otras bombas, la bomba de glucosa, por ejemplo, la bomba de calcio, que podrían preguntársela. La bomba de glucosa en el hígado, la bomba de calcio en la neurona, por ejemplo, no se las pregunta, o en la célula muscular, no se las preguntan por suerte. Y esas gastarían energía. ¿Ya? Tipos de transporte activo, bueno, aquí hay como ciertas excepciones. Ya, en realidad no son excepciones, complementan. Ya, por ejemplo, aquí si ustedes se están dando cuenta que aquí yo no solo estoy moviendo sodio, estoy sacando el sodio, pero también estoy metiendo potasio con el mismo gasto energético, o sea, un 2 por 1, qué mejor oferta. ¿Ya? Eso se llama antiporte. ¿Ya? En este caso yo muevo una partícula, saco otra por la misma proteína de membrana, gastando solo una molécula de ATP. ¿Ya? Entonces aprovechamos de abrir y corregimos las cargas eléctricas y eso se llama antiporte. Anti porque van en sentidos contrarios. ¿Ya? Esto es como una calle de doble sentido. Una va hacia el norte, la otra va hacia el sur. ¿Ya? Una cosa así. ¿Ya? Gasta energía porque es un tipo de transporte activo. ¿Ya? El sin porte, por ejemplo, la bomba de glucosa. ¿Ya? Las células hepáticas, por ejemplo, que guardan la glucosa, la van sacando del torrente sanguíneo, abren la bomba de glucosa y en el momento que abren la bomba de glucosa, forzosamente me están cobrando cada vez que abra la bomba de glucosa, estoy metiendo sodio. ¡Oh, qué espectacular! Estoy guardando sodio junto con glucosa, 2 por 1 de nuevo. Entonces las células han evolucionado fisiológicamente para gastar energía, sí, porque no queda otra opción, pero aprovechemos de meter dos cosas. ¿Ya? O en algunos casos hasta 3 partículas podrían ser movilizadas en ciertas bombas mucho más específicas. ¿Ya? Pero siempre es muy raro que una bomba mueva una sola partícula. ¿Ya? Por eso es que les coloqué este ejemplo del antiporte, que es la bomba de sodio-potasio, y la bomba de glucosa que se encuentra en las células del hígado, esa sería sin porte. No lo he visto, ojo con esto, no lo he visto nunca en la prueba. Ya, pero uno nunca sabe cuándo los del DEMRE quieren innovar. ¿Por qué? ¿Por qué se los menciono? Porque las preguntas de membrana siempre son las más difíciles. De hecho, yo tengo un problema con las preguntas de membrana. Muchas veces de la parte de biología, el único error que he tenido es la pregunta de membrana. ¿Ya? Entonces, no quiero que caigan, es como mi temor, no quiero traspasarles mi temor, pero no quiero que se equivoquen en los ejercicios de membrana porque hay veces que son súper fáciles. ¿Ya? Y me pasa de gil nomás, me pasa por leer demasiado rápido. Y eso yo creo que muchas veces a todos nos puede pasar. ¿Ya? Para la próxima semana vamos a dejar lo que nos quedó, ya que son las soluciones. ¿Ya? Típico vasito que le separan con una membrana semipermeable, este es un ejercicio legendario. Voy a tratar de colocarle un ejercicio, de hecho hay muchos de este tipo, para que se den cuenta cómo son y lo que es, que también lo suelen preguntar, esto de la crenación, del medio hipertónico, el medio hipotónico, que se explica un poco en base a lo que vimos ahora. ¿Ya? Y de hecho también lo suelen preguntar. Y hay ejemplos que son sumamente fáciles. De hecho, el charqui es un buen ejemplo, una ensalada que se les quedó mucho rato con sal. Y algo le va a pasar ahí a las verduras. Entonces, tenemos ejemplos prácticos. Voy a tratar de meter ejercicios, ya meter un par de ejercicios de EMRE, como para que se den cuenta que esto lo preguntan de esta forma. Ya que no es un invento mío, no es porque le tenga miedo a esta parte de la prueba, sino porque así lo preguntan. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver la próxima semana para que puedan tener su recreo ahora antes de entrar a la clase de física, si no me equivoco, que tiene. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Ya les subo todo ahora. Oiga, les debo un ejercicio, sí, eso era lo otro, les pido perdón. Al final no lo subí de puro flojo nomás, porque en realidad ahí estaba la guía con la ejercitación, pero les voy a subir todo, ya la ejercitación de células animales vegetales y la ejercitación de la mitad de la parte de membrana, ya solo la mitad, porque la otra mitad viene a ser esto. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense, nos vemos la próxima semana. Bueno, y con los del jueves, los veo el jueves. Chao, chao, cuídense.